Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 10 de diciembre, de la segunda semana del tiempo de Adviento, ciclo C. Bueno, compartimos nuestra pantalla del misal popular. Bueno, y vemos que se celebra a la Virgen María de Loreto. Loreto es un lugar en Italia donde se dice que está la casa de la Santísima Virgen María, de la Sagrada Familia, ¿no? Que vivieron en Jerusalén, perdón, en Nazaret, ¿no? Donde vivió prácticamente la familia, la Sagrada Familia, y fue trasladada a esta ciudad, ¿no? Bueno, esa es la tradición. Incluso fue trasladada por ángeles. Esa es la historia. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura. Continuamos con el libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Recordemos entonces que todas estas lecturas se refieren a la venida del Señor, ¿no? Del Señor Jesús en la carne. Y obviamente es la primera, ¿no? Su primera venida a la tierra como Señor, como Rey, pero también como sacrificio. Entonces todo este tiempo prepara, como es Adviento, prepara a la Navidad que celebraremos en prácticamente 2 semanas. Bueno, ¿qué nos dice entonces el libro del profeta Isaías? Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén, grítenle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Es una alusión, obviamente, a todos los crímenes, ¿no? Contra Dios cometidos por el pueblo. Y especialmente porque, en referencia al pecado que se ha cometido, que ha recibido el doble de castigo como reparación, ¿no? Como expiación por los pecados. Es prácticamente su vuelta del exilio, ¿no? Esa es una forma en la que Dios perdona y vuelve y restablece, en este caso, a, a Judá y a Jerusalén, la reconstrucción, y lo mismo que el templo, ¿no? Pero como veremos, más allá que eso se refiere a la época mesiánica. Y aquí empieza precisamente, dice, una voz grita, en el desierto prepárenle un camino al Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Bien, entonces, esa es una cita, obviamente, de Isaías que la va luego a tomar el Evangelio, ¿no? Diciendo que hay alguien que viene a preparar el camino del Señor. Y es precisamente la figura de Juan Bautista, ¿no? Quien es el heraldo, el precursor, el que viene a preparar precisamente el camino del Señor, que ya llega, ¿no? Es precisamente San Juan, eh, primo prácticamente de Jesucristo. Y también aquí se invita a la naturaleza, ¿no? O sea, que se prepare un camino al Señor. Y así la estepa,
¿no? Los valles, los montes, las colinas, todo lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, porque viene nada más ni nada menos que el mismo Dios en la carne. Entonces todo esto tiene que trascender, ¿no? Para su venida. Continúa entonces el profeta. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita. Respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Si la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bueno, prácticamente se refiere a la naturaleza del hombre, ¿no? Como algo pasajero, la vida, ¿no? Que se compara a la hierba, que se agosta, ¿no? O a la flor que se marchita cuando llega el viento solano, ¿no? El viento cálido, pues prácticamente se marchita lo verde, ¿no? Especialmente las flores. Sin embargo, lo divino, lo espiritual, permanece para siempre. Y esa es la trascendencia de la venida del Señor, ¿no? Que anuncia aquí esta profecía de Isaías. Tanto que pide a toda la naturaleza que se prepare, ¿no? Que se disponga a la venida del Señor. Continúa entonces el profeta. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor llega con poder y con su brazo manda. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí es la figura, digamos, de Juan Bautista, quien es el que va a gritar también, ¿no? Y va a pedir con el arrepentimiento, preparar el sendero, el camino del Señor, ¿no? Y obviamente que lo va a hacer eh, a todos, ¿no? A todo el pueblo eh, de Israel, especialmente en Judea, ¿no? A todos los judíos. Entonces, aquí está tu Dios, va a gritar, miren, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Entonces, era una eh, profecía, ¿no? Que lo decía, pero en la figura de nuestro Señor Jesucristo, para iniciar la época mesiánica, ¿no? Bueno, y termina diciendo, miren, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que cría. Una comparación eh, más que hermosa, ¿no? Del pastor, que el buen pastor, ¿no? Referido a Jesucristo, que apacienta el rebaño y, como veremos en el Evangelio, está muy relacionado con esto. Cuida, ¿no? A aquellos que se pierden, que se extravían, ¿no? Y cuando los recupera, los lleva sobre el pecho. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 95, eh, cuyo responso es, aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza. Bueno, entonces, también no vemos en este responso un eco a la lectura que acabamos de leer.
Y también este es otro salmo de alabanza, de acción de gracias, ¿no? Muy al estilo litúrgico de los judíos que celebraban, especialmente en el templo. Bueno, dice entonces el salmista, canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Es aquí interesante observar que ya habla de los pueblos y de las naciones, ¿no? La necesidad de alabar a Dios, a pesar de que los pueblos pues eran paganos, pero este salmo ya de alguna manera predice, ¿no?, que los pueblos lo harán. El Señor es Rey y gobierna a los pueblos rectamente, que es precisamente lo que va a suceder en la era mesiánica con la Iglesia, ¿no?, la Iglesia católica, la Iglesia universal. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Bueno, muy en paralelo con lo que leímos en el profeta Isaías, ¿no? Es la naturaleza a la que se le pide el salmista que alabe al Señor que viene, ¿no? Por eso es el cielo, la tierra, el mar, ¿no?, y todos los animales, cuanto lo llena, vitoreen los campos, aclamen los árboles del bosque. Así es de grande, ¿no? O sea, primero los hombres, los pueblos, ¿no? El pueblo judío, luego todos los pueblos, y sigue todo lo creado prácticamente. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Entonces enfatiza lo que hemos leído también en el profeta Isaías. Ya llega, ¿no? Eso es importante en este tiempo de Adviento. Ya llega el Señor. Vamos ya al Evangelio. Continuamos con la lectura de San Mateo en el capítulo 18, versículos del 12 al 14. Un pasaje muy cortico, ¿no? Bueno, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Bueno, aquí prácticamente remata, ¿no?, lo que hemos leído de Isaías y en el Salmo. El Señor Dios cuida como un pastor a sus abejas, pero las cuida perfectamente. Así que si una se pierde, deja a las otras 99 de las 100 que tiene, ¿no?, y va tras ella. Y cuando la encuentra se alegra más. Esta es una parábola también muy utilizada, ¿no? Porque en esa época, imagínense, en esa tierra de pastores, ¿no?, y de ganado, y de ovejas, y de corderos. Entonces era muy transparente el ejemplo, ¿no?, en la parábola, lo que significaba. Y aquí eh, cierra con broche de oro, ¿no? Su Padre
que está en el cielo, Dios mismo, ¿no? Dice, no es su voluntad que se pierda ni uno de estos pequeños. Y cuando dice pequeños, se refiere a todos, pero especialmente por lo pequeños a los desposeídos, a los enfermos, a los pobres, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a las viudas, a los huérfanos, de quienes se aprovechan prácticamente los demás, porque están con necesidad, ¿no? Del consuelo. Obviamente todos, ¿no? Incluidos todos. Estamos incluidos allí, pero especialmente a los que están extraviados. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.